A lo largo de varios años hemos seguido el caso de Daniel García Rodríguez y pues este caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reyes Alpizar y Daniel García Rodríguez son las personas que llegaron hasta las instancias máximas posibles en la justicia interamericana y se emitió una sentencia el 25 de enero de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano, del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial contenidos en los artículos correspondientes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con obligaciones de respeto y de adopción de disposiciones de derecho interno contenidas y otras especificaciones. Estamos hablando de un caso importante que, bueno, pues ahora el Estado mexicano tiene que responder frente a esta sentencia de la Corte Interamericana. Lleva todos estos años en que no lo ha hecho en la medida en que se esperaría que lo hiciera, y ahora estamos frente a una situación muy específica. Una Suprema Corte de Justicia que tendrá que resolver, pero la pregunta que queda es si será la Suprema Corte de Justicia actual, la que está en la recta final de su desempeño, o será una nueva Corte Suprema producto de la elección judicial que tuvo lugar en nuestro país. Hemos invitado al propio Daniel García Rodríguez, que está aquí, que es integrante del colectivo Pena Sin Culpa y protagonista de esta historia. Daniel, bienvenido al programa, bienvenido a este estudio. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, honroso y muy a gusto aquí contigo, con tu auditorio. Gracias por estar aquí, Daniel, y gracias a Simón Hernández León, que es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Y bueno, pues ahora está en Guatemala, pero le agradecemos que esté aquí como la representación legal de este caso. Simón, bienvenido al programa. Buenos días. Muy buen día, Carmen. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a los dos. Simón, ¿en qué punto estamos una vez que la sentencia pues se emitió, que existe esta obligación del Estado mexicano? Estaría bien que nos recordaras, Simón, el corazón de la sentencia. Creo que el punto más trascendental y relevante es que se establece por un tribunal internacional que nuestro orden jurídico vulnera derechos humanos, concretamente en el tema de prisión preventiva oficiosa, que además fue constitucionalizado, porque esto significa la detención en automático de una persona que está en investigación o en un juicio sin que un juez valore si esto es necesario o no. Basta la imputación de la fiscalía y con eso las personas van a detención y a prisión preventiva en un país en el que los procesos judiciales no duran 2 años, como establece la Constitución, sino pueden durar 10 o 15 años. Ahí está el propio caso de Daniel. Entonces, se llama a México a reformar el orden jurídico, incluyendo la Constitución, y este es el punto más trascendental, para que la prisión preventiva no sea oficiosa, sino sea justificada. Esto es a través de una decisión judicial en donde se valoren los argumentos de la fiscalía y si es necesario una persona permanece en prisión, pero si esto no es justificado, entonces la persona puede tener una alternativa a esta medida. Y México estaba obligado a informar dentro de 1 año el cumplimiento. Desde luego que esto no ha sucedido, más bien hemos visto regresión y retroceso, lo que nosotros denominamos una responsabilidad internacional, pero ahora agravada, porque si se nos condena por tener una disposición constitucional que viola la presunción de inocencia y después seguimos reformando la Constitución para ampliarla, pues el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República que han impulsado esta medida, la totalidad de las fiscalías del país, la CONAGO y ahora en el último año también lamentablemente la CNDH, han llamado abiertamente a incumplir la sentencia internacional y el único poder del Estado mexicano que no se ha pronunciado es justamente el judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene este asunto desde hace 2 años y 3 meses en trámite y tiene 1 año y medio que ya se había listado para su discusión. Desafortunadamente el asunto ha quedado en medio pues como de la disputa, la tensión política evidente que hay entre los poderes de la Unión en el país
y esta politización del asunto pues ha llevado a que se haya presionado distintas veces desde la presidencia para que el asunto se traslade a la nueva integración de la Suprema Corte, y eso es justamente el tema que nos preocupa, dada la pues perfilamiento y el proceso electoral, donde vimos pues una tendencia a la identificación política con el actual proyecto de la Cuarta Transformación de muchas candidatas y candidatos, y la preocupación es que este tema, lejos de verse en clave de derechos humanos, de obligaciones internacionales, de respetar derechos humanos, de una cosa juzgada internacional, termine siendo un tema de apoyar la posición política del actual gobierno, y que entonces la Corte también se sume al desacato internacional, y prácticamente todo el Estado mexicano pues estaría en esta condición de incumplimiento que nunca se ha dado en el país, y por eso para nosotros esta es la discusión más importante en la última década para la Suprema Corte, porque se trata de replantear las obligaciones internacionales cuando ya hay una sentencia internacional, y cómo incluso nuestro orden constitucional puede estar violando derechos, y la forma entonces de dar cumplimiento a esta obligación para que 38,000 personas que hoy están en prisión sin sentencia, siendo inocentes, pues pasaran una decisión judicial y se valorara si permanecen o no. No es que en automático vayan a salir miles de personas a las calles, como se ha dicho, simplemente se transitaría a una valoración judicial, que es lo deseable en un Estado de Derecho. Daniel García Rodríguez, ¿qué dice usted? Estamos extremadamente preocupados. Para nuestra fortuna somos de las víctimas vivas de todas las sentencias, ya de 15 sentencias de Corte Interamericana, que permanecemos en vida, pues no así el 80% de esas sentencias que ya han sido, pues ya han pasado a otra esfera, ¿verdad? Nosotros estamos muy animados con la exigencia del cumplimiento de esta sentencia, pero más allá de la condición personal, de lo que nosotros vivimos, de lo que realmente debería de preocuparnos, nos ocupa principalmente por qué afecta a la población, al común, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es exactamente lo que le representa a los mexicanos esta cosa que vemos de que metan a la gente a la cárcel mientras dura su proceso? En México se ha convertido en un extraordinario negocio. La prisión preventiva oficiosa, al no tener el contacto con un juez, pues es una decisión monopólica del Ministerio Público, y entonces genera la herramienta de extorsión en las barandillas todos los días. Todos los abogados de este país, y todos sabemos, que el primer paso para negociar la libertad de cualquier indiciado es la barandilla del Ministerio Público. Y todas en el país se han dedicado a utilizar esta figura de amenaza, porque pueden hacerlo sin que medie la intervención de cualquier juzgador, a negociar libertades. Eso es lo que debería de preocuparnos, porque entonces el Ministerio Público, los policías, deciden quién va a parar a la cárcel por años o por meses mientras dure el proceso, y esa es una circunstancia que ha enrarecido y de alguna manera esa es una de las partes por las que es defendible con tanta energía por parte de estas fiscalías. Además que, por supuesto, inhibe extraordinariamente la investigación, porque la propia acusación, sin mediación de un juez, no nos permite dar esos elementos en una audiencia pública frente a las partes. Esa es una circunstancia que debe preocuparnos. Estamos nosotros pues en la pelea precisamente para que la gente conozca y todos estemos en ese entendido lo grave que significa que la prisión preventiva por la sola acusación sea automática. Estamos, Simón Hernández León, abogado, frente a la expectativa de que pudiera esta Corte Suprema que está de salida resolver este caso, o no. Ese es el punto en este momento de la conversación. Cerraron, digamos, la sesión
antes de este periodo que están de descanso o de receso, como se le llame, hasta la siguiente fecha, que es el 12 de agosto, si no me equivoco, y ahí van a terminar de resolver algunas cuestiones los actuales ministros de la Corte. En ese próximo paquete último ya de esta actual Corte, ¿no está contemplado esto? Está contemplado, está en el número 18 de la lista de los asuntos, 18 de 19. Los últimos dos, tanto este caso como la acción de inconstitucionalidad que está en la ponencia de la ministra Ríos Farjat sobre esta temática, y este asunto del cumplimiento de sentencia internacional que tiene el ministro Pardo, son los dos últimos asuntos de la lista, y tiene meses esta situación. Llegó a estar en el lugar número 4 para ser discutido, pero justo la presión de la Consejería Jurídica pues fue modificando el orden, pasó a los últimos lugares, y ayer mismo por la tarde el ministro Lainez matizaba la declaración. Por la mañana señaló que ya no se iba a ver porque no había tiempo. Por la tarde manifestó en otro espacio noticioso que se tendría que modificar el orden de la lista para que entonces sí se discutiera. Pero nosotros consideramos que no es un tema de tiempo y de estudio. Decía yo hace rato, tiene 1 año y medio el proyecto ya circulado entre las y los ministros, sino más bien obedece pues a una valoración política de la actual conformación de la Suprema Corte, de si decide o no confrontar, porque hay argumentos para ello, la actual política de seguridad del Estado mexicano. Recordemos que tanto la presidenta Sheinbaum como en su momento el presidente López Obrador han defendido esta figura en los foros internacionales, señalando que para el Estado es irrenunciable 2 medidas, la prisión preventiva oficiosa y la militarización como componentes de la política de seguridad. Y son justamente estas 2 situaciones las que han sido motivo de sentencias condenatorias contra México, desde el caso Radilla y otros, por el tema de la militarización de la seguridad, pero en este caso de la prisión preventiva oficiosa, que paradójicamente pues es algo que en su momento impulsó la administración de Felipe Calderón, estas 2 condiciones. Entonces nos parece que es más el tema de la presión política y de la valoración de los ministros, de cómo salen y cómo cierra esta etapa la actual Suprema Corte. Yo considero que sería una salida muy decorosa porque tenemos que despolitizar el asunto. No es un asunto de estar con una administración o no, con un proyecto político, sino es un tema claramente de derechos humanos, es un tema de respeto a la propia decisión soberana que tuvo México de aceptar la competencia de la Corte Interamericana. Es una cosa juzgada internacional, no estamos hablando de cualquier situación, no es un tema menor, pero desafortunadamente la politización y la presión del gobierno federal, las secretarías de Estado y otros actores, pues ha limitado a esta Corte. De hecho, hace un par de semanas se retiró de la lista, al día siguiente volvió a ingresar. Entonces nos parece que al interior de la Corte no hay una posición común, no hay una decisión todavía. Seguramente se perfila que algunas de las integrantes, sobre todo quienes han tenido una identificación política clara con este gobierno, pues votarían por mantener la prisión preventiva oficiosa, y esa condición es la que no termina de resolver, pero habría todas las posibilidades de discutir el tema y agotarlo en la última sesión de agosto. En la última sesión de agosto, ¿se necesitarían 8 votos? No, aquí nosotros consideramos, y eso también es parte de un debate interesante en el foro de expertas y expertos, nosotros consideramos que se necesitan solo 6 votos, una mayoría simple. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un medio de control como la acción de inconstitucionalidad, donde se requiere por ley una mayoría calificada, sino estamos hablando de otro procedimiento donde la Corte establece cómo se da cumplimiento a una sentencia internacional, y ese procedimiento no tiene exigido en ley una mayoría calificada. Entonces consideramos que una votación de 6 votos sería suficiente para fijar un criterio obligatorio por parte de la Suprema Corte y poder esclarecer. Hay que también considerar que hay miles de amparos detenidos porque la Corte dijo que los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, pusieran en pausa los asuntos de prisión preventiva hasta que no se resolviera por la Corte y se unificara un criterio. Entonces, pues tenemos a muchas personas
en prisión, tenemos a muchas personas que se les está denegando la justicia y se está retardando pues una decisión que si se traslada a la próxima integración pues puede seguir durando muchos meses o años en tener esta definición. Pues lo preocupante no solo es el caso de Daniel, como él mencionaba, o de Reyes, sino las miles de familias que hoy en día están en esta condición. Pues entramos en la parte final. Daniel García Rodríguez, ¿qué diría usted como parte de esta historia, como parte de estos dos mexicanos, Reyes Alpizar y usted, que llegaron hasta la Corte a la Corte Interamericana? ¿Existirá la posibilidad de que la nueva conformación de la siguiente Corte desacatara lo que dice la Corte Interamericana? Nosotros estamos en un procedimiento ya de exigencia ante la Corte Interamericana. Solicitamos una revisión extraordinaria hace 3 meses y hace un mes solicitamos ya audiencia a la propia Corte. Entonces hay mecanismos, estamos en espera de que nos agenden quizá la posibilidad hasta de una supervisión especial que haga la Corte Interamericana al respecto. Son de los protocolos que debemos de seguir nosotros como parte del cumplimiento de la sentencia y esperemos que tengamos éxito también allá. Y aquí, pues, por supuesto, estos espacios hacen ver la preocupación que tenemos. Pues entramos en la recta final del programa. Simón Hernández, muy breve, exactamente qué es lo que tiene que resolver la Corte, cuál es el meollo principal, qué tiene que decidir específicamente, que se mantenga en el marco legal mexicano, que no se mantenga, cuál sería la definición clara de qué va a resolver qué debería resolver la Corte. Es un elemento muy difícil para los jueces comunes en el país, para todo el Poder Judicial. La Corte Interamericana ha dicho, cuando hay una sentencia, todos los jueces tienen que orientarse y aplicar este criterio, incluso están obligados a lo que se llama control de convencionalidad, esto es, a aplicar las sentencias internacionales y la Convención Americana. El problema es que, como está en la Constitución, muchos jueces tienen temor a invalidar o hacer un pronunciamiento de que la propia Constitución es contraria a la Convención Americana y eso ya en principio es problemático. La segunda condición compleja es que el año pasado hubo una reforma a la Constitución justamente para hacer irrevisables los contenidos de la Constitución. Entonces el gran tema es si la Suprema Corte determina que a pesar de esta reforma que ha reforzado, digamos, una especie de blindaje contra cualquier contenido que viole derechos humanos, pero que se sume a la Constitución, los jueces en cualquier mecanismo pueden decir esta disposición constitucional viola derechos humanos porque además está en una sentencia contra el Estado mexicano y entonces decido aplicar la Convención Americana y no la Constitución. Básicamente esa es la gran complejidad y desafío, la declaración de la Corte Suprema en México de cómo se tendría que dar cumplimiento desde la propia competencia de los jueces mediante esta herramienta denominada control de convencionalidad, que es algo obligatorio para todos los jueces del país, pero que en la actualidad muchos temen pues ir en contra pues de las determinaciones políticas que han decidido modificar la Constitución. ¿Quién decide si este caso se sube y se le quita el lugar 17, 18, 19 en el que está? La presidencia de la Suprema Corte ¿La propia presidenta? Está en manos totalmente de la ministra Norma Piña. Puede decidirlo si lo desea. Es correcto, no hay ninguna otra condición, solamente la decisión de la ministra presidenta de colocar el asunto en el orden en primer lugar para que sea discutido en la sesión que queda del Pleno de la Suprema Corte. ¿12 de agosto es la fecha? Sí. Pues estaremos al pendiente y veremos si la ministra Piña decide hacer esto. Es un tema trascendente para México, para el Estado mexicano, y ustedes lo han explicado muy bien. Gracias, Simón Hernández León, por estar aquí, abogado, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Un gusto en saludarte. Igualmente, Daniel García Rodríguez, gracias por estar aquí, Daniel. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Quedamos al pendiente y nos vamos con esto. Gracias a usted, buenos días y hasta mañana.